Nunca necesitaban alzar la voz, ni en la pantalla, ni en la vida. Su silencio no era ausencia, era dominio. En las sombras doradas de la era más sagrada del cine mexicano, hubo hombres que no solo actuaban, redefinían la cultura con una mirada. Eran encantadores, eran míticos, y detrás del telón eran peligrosos. Luis Aguilar, Pedro Infante, Tintán, Jorge Negrete, Mauricio Garcés, Antonio Badú, Andrés García, nombres que hacían temblar a las mujeres y obligaban a los hombres a redefinir la hombría. Pero por cada película que iluminaban, existían historias que jamás se filmaron. Historias susurradas por actrices olvidadas, enterradas en cartas, borradas de los créditos, selladas en camerinos donde la puerta solo cerraba por dentro. No eran accidentes, eran patrones, rituales, códigos, sistemas. Esta no es una historia de escándalo, es una historia de poder del que nadie se atrevía a nombrar. No venimos a destruir su legado, venimos a recordar el legado que se construyó sobre lo que otros fueron obligados a olvidar. Y comienza donde también comenzó el silencio. Luis Aguilar no perseguía. Simplemente abría la puerta y el resto llegaba solo. Para el público era el gallo Giro, el charro elegante, voz de trueno, sonrisa de bronce. Pero quienes trabajaron con él sabían otra cosa. Era adicto a la seducción, no al romance, a la conquista. En los estudios Churubusco ya era una broma interna. Su camerino tenía doble cerradura y cortinas oscuras. Lo llamaban la capilla del pecado, porque allí no se ensayaban escenas, se consumaban tentaciones. Nunca repetía pareja en rodaje. Cada película era una nueva cacería. Una de las historias más inquietantes fue la de Celia Duarte, una actriz joven durante el rodaje de La Negra Consentida. Llegó ilusionada, halagada por su atención. En menos de 2 semanas se negó a volver al set. Me hacía sentir especial y luego invisible. Escribió años después, en una carta publicada por su hermana tras su muerte. Tenía esposa, tenía familia y un séquito rotativo de mujeres que jamás debían cruzarse. Se rumoreaba que su casa en Cuernavaca tenía cuartos reservados para visitas discretas. Nadie entraba sin su aprobación. Nadie salía igual. Luis Aguilar no era cruel, pero nunca se detenía. Y el silencio lo seguía donde la ovación terminaba. Pedro Infante no entraba a un set, llegaba como trueno. Voz afinada como bolero, brazos tallados por el trabajo y una sonrisa que deshacía reglas. Las mujeres no solo lo admiraban, le creían demasiado rápido. Desde sus primeros años en Sinaloa, Pedro tenía fama, no solo de cantante ni de galán, sino de hacer promesas que jamás duraban. Cuando llegó a la Ciudad de México, ya había dejado atrás 2 compromisos rotos y varios silencios sin despedida. Su primer matrimonio con María Luisa León comenzó con flores y devoción. Terminó en una traición que ella nunca vio venir. Pedro ya se deslizaba hacia los brazos de Lupita Torrentera, una actriz joven, apenas iniciando, que le daría hijos mientras él seguía legalmente unido a otra mujer. Luego llegó Irma Dorantes. No fue una aventura, fue obsesión. Pedro pidió la anulación eclesiástica. La iglesia dijo no. Se casó con Irma de todas formas, y el escándalo estalló en la prensa. Y aún así, no pudo detenerse. Durante el rodaje de Tizoc, le prometió a una actriz de reparto indígena que la llevaría a vivir a Coyoacán. Años más tarde, fue hallada en la calle, con un hijo cuyo padre jamás apareció en ningún registro. Pedro Infante no fue un villano, pero no sabía decir no, y su amor dejó más preguntas que respuestas. No seducía con rosas, seducía con caos, con risa, y con esas miradas que no dejaban espacio para respirar. Germán Valdés. Tintán no encajaba en el molde del galán clásico, no lo necesitaba. Su magnetismo era lenguaje, rebeldía y ritmo. Mientras otros ofrecían flores, él ofrecía improvisación.
Durante el rodaje de El Rey del Barrio, los técnicos susurraban sobre un camerino con 2 accesos secretos. Uno para las actrices, otro para el ron y el mezcal. Adentro, el guión no importaba. Cortejaba a vedettes, aristócratas y mujeres que solo lo conocían por su voz. Nunca las perseguía. Las hacía venir riendo, curiosas, desarmadas. Las cartas cuentan lo demás. A Rosita Fornés le escribió: mi delirio rubio, la risa que me vuelve loco por las noches. A Nina Vargas, una vedette 20 años menor, le prometió convertirla en su musa. 3 semanas después, Nina dejó el espectáculo y desapareció de la capital. Detrás de cada carcajada había un espejo. Las hacía sentir únicas aunque sabían que no lo eran. Tin Tan no era peligroso como otros, pero era inolvidable. Y nadie lo dejó sin llevarse algo que no le pertenecía. La galantería nunca fue inocente. Era un disfraz, pulido, aplaudido y heredado como una joya familiar. Los hombres que lo usaban charros, comediantes, caballeros, eran celebrados por abrir puertas, inclinar el sombrero y susurrar promesas. Pero nadie preguntaba qué pasaba después del beso, después de las flores, después del fundido en negro. Luis Aguilar sonreía mientras rompía corazones que nadie oía. Pedro Infante dejaba devociones esparcidas como cartas sin abrir. Tin Tan seducía con chistes, pero nunca se quedaba a explicar el remate. No era escándalo, era sistema. Un pacto cultural donde el encanto lo perdonaba todo. Y si una mujer lloraba detrás del set, el estudio se aseguraba de que la luz siguiera sobre el héroe. Ese mito del amor eterno, del hombre galante, del deseo noble, no era mentira. Era un guión. Escrito por hombres, aprobado por el silencio, proyectado en cada sala, de Veracruz a Tijuana. ¿Y el precio? Lo pagaban ellas, solas, borradas. No necesitaba desnudar a nadie. Su voz lo hacía por él. Mauricio Garcés era el mito del deseo refinado. Trajes a la medida, jazz de fondo, una copa de coñac y silencios que obligaban a inclinarse para escuchar. No interpretaba al seductor, lo era. Su departamento en la colonia Roma fue descrito como una embajada erótica. Luces tenues, sillones de cuero y muebles diseñados para la intimidad, no para el descanso. Actrices, modelos, esposas de políticos, nadie grababa lo que ocurría allí. Nada se filmaba. Nada hacía falta. La leyenda se transmitía de boca en boca. Una maquillista veterana de Televisa dijo una vez: a Mauricio no lo esperabas. Él aparecía, y si te elegía, tú ya sabías que ibas a decir que sí. Su relación más infame fue con una mujer casada cuyo nombre jamás se publicó. Tras la ruptura, ella intentó suicidarse. Él nunca volvió a mencionar el tema. Detrás de las bromas medidas y los gestos suaves, había un hombre que no soportaba el silencio. Y la única forma en que sabía que aún existía era cuando alguien más lo deseaba primero. Cantaba con orgullo. Caminaba como un general. Y amaba como quien da órdenes. Jorge Negrete era el rostro del honor nacional, el charro serio, el ídolo disciplinado, la voz del cine patriótico. Pero fuera de cámara, esa misma disciplina se transformaba en otra cosa, no en amor, sino en dominio. Su relación con Gloria Marín duró más de una década, apasionada, intensa, pero siempre bajo sus condiciones. Él decidía cuándo podían viajar, cuándo aparecer en público, cuándo quizás casarse. Nunca ocurrió. Y cuando conoció a María Félix, la única tan poderosa como él, la relación fue una batalla. Se casaron, pero no por amor, por ego. Ella dijo después: Jorge no soportaba que yo no me le sometiera. Mientras tanto, en secreto, enviaba cartas románticas a una soprano española y flores a la hija de un empresario en Guadalajara. Detrás de la imagen de lealtad, había una coreografía afectiva que jamás reconoció en público. Jorge Negrete fue admirado como un hombre de valores, pero la fidelidad no era uno de ellos. Lo que deseaba, lo poseía.
Y lo que ya no servía, desaparecía. No gritaba, susurraba. Y en ese susurro, muchas mujeres se perdían. Antonio Badú era misterio envuelto en masculinidad, voz profunda, mirada penetrante, manos suaves que prometían más de lo que cualquier guión permitía. No era violento. No lo necesitaba. Envolvía a las mujeres en emoción como seda hasta que les faltaba el aire. Durante Amor Vendido, una actriz secundaria desapareció de los créditos. Los rumores decían que no fue por falta de talento, sino por llorar demasiado fuera del set. Cartas encontradas en su archivo muestran más de 20 mujeres distintas, todas con declaraciones idénticas, escritas con apenas días de diferencia. Cada una creyó ser la única. Una actriz retirada, Carmen Palacios, contó a un periodista que él le prometió matrimonio durante una gira teatral en Guadalajara. Cuando regresó a la capital, él ya vivía con otra. La ignoró en público como si nunca hubiera existido. Algunos dicen que mantuvo relaciones secretas con mujeres casadas, jóvenes, sin poder, y mujeres que no podían hablar por miedo. No dejaba heridas, dejaba borraduras. Antonio Badú no hacía ruido, pero era inolvidable para quienes nunca recibieron respuesta. Andrés García no coqueteaba, ejecutaba. Alto, bronceado, arrogante, era la encarnación de la virilidad en los últimos respiros del cine de oro mexicano. Y lo sabía. A diferencia de los otros, Andrés no seducía con poesía. Usaba patrones, frases clave, códigos verbales, tiempos ensayados. Si decía, manda flores a la 403, significaba que esa noche habría compañía a alguien ya elegido. Presumía en público haber estado con más de 1000 mujeres. Muchos pensaban que exageraba. Quienes lo conocían decían que la cifra era real, tal vez baja. Actrices, reporteras, secretarias, aeromozas. Una joven coprotagonista dijo una vez, nunca me forzó, pero decirle que no se sentía absurdo. Te miraba, y tú ya habías dicho que sí. Su casa en Acapulco era leyenda, fiestas sin cámaras, acuerdos de confidencialidad verbal, y en testimonios anónimos, muchas de esas mujeres apenas eran mayores de edad. Andrés García no necesitaba fingir ser romántico. Había reemplazado la seducción con estructura. No era un actor interpretando un papel, era un sistema interpretándose a sí mismo. Al final, ni Tin Tan pudo hacerlos reír para siempre. Su magia siempre fue la improvisación, convertir el caos en carisma, hacer del deseo un chiste que querías volver a escuchar. Pero los chistes se desvanecen. Y los hombres también. Con los años, los sets cambiaron. Las estrellas a su alrededor eran más jóvenes. Los guiones perdieron ritmo. Y las mujeres, que antes lo adoraban, dejaron de escribirle. Bebía más, comía sin medida, reía todavía, pero con menos aliento detrás. En sus últimos años estaba endeudado, olvidado por los productores y rodeado de sombras de recuerdos que alguna vez lo ovacionaron. ¿Y el cuaderno infame? Ese que supuestamente contenía iniciales, fechas y frases clave de cada amante. Desapareció tras su muerte. Algunos dicen que su hermano lo destruyó, otros que alguien lo tomó para proteger su imagen o para enterrarla. Una actriz que lo amó brevemente dijo, podía hacerte sentir la única persona viva, pero cuando se iba, se llevaba el aire con él. Tin Tan no era un depredador, pero sí era tormenta. Y las tormentas no dan explicaciones, solo pasan y te dejan rota. Pedro Infante fue demasiado amado como para amar por completo, y demasiado admirado como para rendir cuentas. Después de Irma Dorantes, los escándalos no terminaron, solo cambiaron de forma. Durante el rodaje de Tizoc, se obsesionó con una actriz de reparto de origen indígena. No era estrella. No tenía contrato. Solo era una mujer con esperanza en los ojos. Le prometió llevarla a vivir a Coyoacán. Le dijo que nunca más tendría que luchar por nada. Ella le creyó. Años después, fue encontrada en situación de calle, viviendo en pobreza,
con un hijo cuyo acta no tenía nombre paterno. Nunca habló con la prensa. Pero los vecinos recordaban algo. Guardaba una foto de Pedro, doblada en plástico, bajo el colchón. Infante no buscaba hacer daño, pero no sabía dejar de ofrecer eternidades que no podía sostener. Regalaba amor como confeti, hasta que nadie sabía cuáles promesas eran reales, ni a quiénes estaban dirigidas. Murió en un accidente aéreo, pero partes de él ya venían cayendo mucho antes. Envejeció con elegancia. Su voz nunca se quebró, pero detrás de la suavidad se deshacía. Mauricio Garcés ya no organizaba reuniones. Las luces de su casa permanecían tenues, incluso de día. Ya no hacía bromas de entrada, esperaba ser admirado antes de hablar. Una mujer creyó que la amaba. Estaba casada. Él le prometió una vida de terciopelo sin culpa, solo para ellos dos. Ella dejó a su esposo. 3 meses después, Mauricio desapareció. No hubo llamadas, ni visitas. Solo silencio y botellas de vino, donde antes estaba su nombre. Ella intentó suicidarse. Nunca llegó a los tabloides, pero quienes la conocían decían que nunca volvió a sonreír igual. Mauricio nunca lo mencionó. Nunca mencionó nada. Amigos cercanos cuentan que en sus últimos años se quedaba mirando al espejo por minutos, no para ajustarse el nudo, sino para comprobar que seguía ahí. No necesitaba violencia. Necesitaba adoración. Y cuando dejó de llegar, comenzó a desaparecer, sin decir adiós. Al final, ni el control de Jorge Negrete pudo protegerlo del silencio. Había sobrevivido a los romances y los titulares. Su voz seguía firme, pero las salas eran más calladas, los aplausos más cortos, y las cartas sin abrir. En privado, escribía a una soprano en España. Cartas llenas de declaraciones poéticas, promesas de un futuro que nunca planeó cumplir. Al mismo tiempo, enviaba flores a una joven en Guadalajara, hija de un empresario que apenas sabía quién era. Todo era calculado, no por crueldad, sino por la necesidad de orquestar el afecto, como antes comandaba ejércitos de fanáticos. Mujeres de la época coincidían en lo mismo. Te hacía sentir como una reina, hasta que ya no necesitaba un trono. Su relación con María Félix había terminado hacía tiempo. Su salud comenzó a fallar. Su círculo se redujo a leales y a silencio. Jorge Negrete había sido un general en el amor, pero la guerra no permite rendiciones, y él nunca aprendió a bajar las armas ni cuando ya nadie le ofrecía resistencia. Andrés García nunca pidió perdón, ni en entrevistas, ni en privado, ni cuando su cuerpo empezó a fallar. Seguía hablando de mujeres, seguía recordando cifras las 1000 noches, las conquistas, los secretos que solo él podía contar. En sus últimos años, grababa videos desde su casa en Acapulco, más débil, más lento, aún sin camisa. Sonreía a la cámara como siempre, pero algo había cambiado. La casa detrás estaba en silencio, sin risas, sin música, sin movimiento. El mito seguía vivo, con ruido, con admiración, y solo. Sus nombres no estaban en los créditos. Sus cartas nunca se publicaron. Sus historias no llegaron a las columnas de chismes, porque a nadie le interesó preguntar. Las actrices que desaparecieron a mitad del rodaje. Las extras que dejaron de presentarse. Las secretarias que lloraban detrás de puertas cerradas. No fueron frágiles. Fueron víctimas. Por cada leyenda que esta industria elevó, enterró una docena de voces en silencio. Algunas eran demasiado jóvenes para entender qué les ocurrió. Otras demasiado avergonzadas para explicarlo. Y muchas simplemente sabían las reglas. Ellos ascienden. Ellas desaparecen. Los estudios protegían reputaciones. Los representantes susurraban advertencias. Y cuando una mujer se quebraba, la llamaban problemática. Si se iba, la llamaban malagradecida. Algunas guardaron fotos en cajones. Otras guardaron silencio hasta el final de sus vidas. Pero todas
Cargaron el peso del legado de otro. Esto no se trata solo de ellos. Se trata de lo que fue arrancado y de quienes nunca pudieron quedarse. El deseo los convirtió en dioses, pero los dioses no descansan. Fueron admirados en silencio, protegidos por las cámaras y perdonados antes de que alguien siquiera pensara en pedirles explicaciones. Pero detrás de la fama había inquietud. Un vacío que intentaban llenar con nuevos rostros, nuevos nombres, nuevas ilusiones. Luis Aguilar no supo ser fiel. Pedro Infante no supo decir no. Tintán no supo quedarse. Negrete no supo rendirse. Garcés no supo vivir sin espejos. Badú no supo decir la verdad. Andrés García no supo detenerse ni cuando ya nadie lo miraba. No fueron monstruos. Fueron mitos construidos sobre el hambre masculina, alimentados por aplausos y protegidos por el silencio. Cada uno dejó un legado, pero también un rastro, de silencios, de salidas, de mujeres que abandonaron primero la escena. Ser deseados les dio todo, pero también les arrebató la parte de ellos que pudo haber sido humana. Una vez dijo: he amado más veces de las que puedo contar, pero nunca aprendí a quedarme. Germán Valdés Tintán no fue solo un comediante, fue una tormenta vestida de pachuco. No conquistaba mujeres, conquistaba el aire, entraba en una sala, cambiaba las reglas y desaparecía antes de que alguien hiciera la pregunta correcta. No construyó reinos, construyó momentos, momentos tan intensos, tan eléctricos, que cuando terminaban, el silencio se sentía como una traición. No dejó escándalos, ni disculpas, ni confesiones finales. Solo rastros. Un apodo que aún se susurra décadas después. Una sonrisa que alguien recuerda sin poder explicarla. Una línea de película que de pronto se siente personal. Algunos dicen que el mito de Tintán fue demasiado brillante para sobrevivir al tiempo. Otros dicen que nunca lo conocimos de verdad. Pero, ¿y si la verdad fuera más simple? ¿Y si nunca quiso ser recordado? Solo quería hacerte reír antes de que notaras que ya no volverías a verlo.